contenido de este podcast no intenta convencer, afirmar ni desmentir ningún concepto o tema que se trate en el mismo. La credibilidad de los temas que se tratan en este podcast es responsabilidad de cada persona que lo escucha. El contenido de este podcast no es apto para menores de edad sin supervisión de adultos. Se recomienda discreción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Contacto Místico, el podcast. Yo soy el Javi. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio. Se encuentra conmigo el profesor Javier Ochoa. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Javi? Bienvenido todo mundo a este podcast número 3. Vamos a tener algo muy interesante esta tarde, esta noche, para toda la gente que nos escucha. Así es, quédense por favor, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Vamos a hablar de leyendas, vamos a tener por ahí 2 casos de investigación del equipo de Contacto Místico. Les vamos a platicar y les vamos a poner evidencia real. No se vayan y sin más que decir, comenzamos. Bueno, y lo prometido es deuda, profesor. Vamos a empezar el primer caso antes de la leyenda, luego metemos la leyenda. Quiero comentar con usted un caso bien peculiar y interesante que tenemos por ahí de investigación. Este caso se refiere a, es de un objeto, vaya, es un objeto, porque en ocasiones los objetos también pueden ser recipientes para situaciones paranormales, ¿verdad, profe? Es efectivo, sí. Lo que sucede aquí es que la energía que fluye en determinados lugares a veces se adhiere a determinados objetos o también puede ser en casas o en cosas más grandes, pero generalmente escogen algo pequeño que pueda contener esa energía. Hay una referencia muy particular, por ejemplo, la muñeca de los Warren, la que tienen ellos en una vitrina, es un objeto pequeño, es un mono que se le adhirió una energía y eso provocó que este objeto proyectara esa energía y hizo accidentes y situaciones lamentables en esa investigación de esta película que es muy conocida. Así es, el conjuro, ¿no? El Conjuro, así es. Así es. Y bueno, para muchas personas van a decir, es que eso es ficción, etcétera, etcétera. Bueno, acuérdense siempre que la ficción está basada por ahí en hechos, porque todas las películas vienen de una fuente, ¿no? Siempre hay una fuente principal y de ahí se va desenvolviendo y a lo mejor sí hay situaciones que se exageran un poco, pero realmente todo tiene una base, ¿no? Y esa base pues viene de algo que sucedió. En este caso vamos a hablar de un Así es. que manifestó una situación muy fuerte en la casa de una familia. A ver, este caso sucedió en la colonia Tolteca del municipio de Guadalupe. Para todos los que son de Monterrey y el área metropolitana van más o menos a ubicar. El domicilio de la familia Martínez empezaron a suceder cosas extrañas. Se escuchaban ruidos por las noches, empezaron a sentirse observados. Típico de que ves algo con el rabillo del ojo, ¿no? Ves que algo pasa, una sombra. Varios integrantes de la familia empezaron a sentirse inquietos, no podían dormir bien. La falta de sueño es un factor mandatorio en este tipo de situaciones paranormales. Ellos estaban seguros de que algo había entrado a la casa y pues no sabían qué era, ¿verdad? La señora Esperanza en este caso fue la que se comunicó con el equipo de contacto místico para hacer una revisión de su casa.
Al momento de que llega el equipo de contacto místico, se percibe claramente que había una energía negativa muy fuerte rondando el área. Decidieron hacer el uso de instrumentos para triangular de dónde venía la carga de energía más fuerte. ¿Qué tipo de instrumentos, profe, nos puede comentar aquí que se usaron en la investigación? Bien, utilizamos básicamente los detectores de energía. Hay varios elementos diferentes que utilizamos para comprobar o descartar determinado campo magnético, campo geostático, etcétera. La más común, pues, es nosotros le llamamos el chismoso, así le Ajá. decimos, porque con ruido de beepers nos detecta si hay un campo energético cerca. Ok. También la biomasa es un aparato muy sensible que en este caso nos permite detectar, ahora sí, campos diferentes a los electromagnéticos y a los eléctricos, y nos indica ya directamente cuando hay una presencia. Ok. Cuando hacemos este tipo de proceso, continuamos con la Box, que la Box nos va a indicar ya con voz si hay algún Una contacto presencia. con, sí, con una presencia o con un espíritu. Ok, muy bien. Ok, continuando. eh, Después de hacer toda la triangulación, de revisar todos los instrumentos, se topan con un cuadro de una niña en el cuarto del hijo mayor. Al observar el cuadro, pues se dan cuenta de que es una litografía, como se comentaba, que cambia de forma. Sin embargo, el cuadro pues emanaba una energía diferente, ¿verdad? No era un cuadro común y corriente, evidentemente, porque todos los instrumentos que se estaban usando pues se volvían locos al momento de estar cerca del cuadro. Era un poquito, pues el cuadro es incómodo de ver. De hecho vamos a ponerles por ahí la imagen del cuadro para que lo visualicen un poquito y vean la diferencia y cómo cambiaba de forma. Digo, realmente el holograma como tal pues es incómodo de ver y todo, pero no es tanto la imagen que refleja, sino la energía que tenía el objeto, ¿verdad? Ese es el problema. Es una transición de una niña sonriendo a un cráneo prácticamente desfigurado haciendo una mueca. Pero sí, realmente lo más remarcable era la energía negativa que emanaba ese objeto, ¿verdad? Es que este tipo de cosas se hacen precisamente con ese afán de dañar, de que es algo un poquito macabro, por así decirlo, y eso nos da el pie a entender que la persona que hizo este trabajo trató de mandar ese holograma en forma de espíritu a la persona que quería dañar. Desgraciadamente, este joven agarra ese cuadro y se lleva esa energía negativa en el cuadro que estaba destinado en un panteón para dañar a una tercera persona. Así Y es. eso empieza a generar problemas. Ok, muy bien. Revisan con lentes especiales y se dan cuenta de que hay una energía emanando ahí que se veía con el infrarrojo también de la cámara. Empezaron a indagar y se empezó concretar la investigación, empezaron a entrevistar a la familia. Así es, sucede que en un Halloween, un jovencito anduvo por ahí metiéndose en camisa de once varas yendo a un panteón pues ellos andaban en sus bromas, pero se encontró con una tumba donde habían hecho un ritual y él no se dio cuenta que había elementos como copal, velas y cosas de esas. Lo que le llamó la atención fue un cuadro muy particular que estaba colocado en la base de la tumba. Y él se le hizo fácil porque el cuadro tenía cierto movimiento, agarrarlo y llevárselo a su casa. Era una especie Y de holograma, ¿no? así es un holograma que cambia de forma. Ujú. Se lo lleva a su casa y lo cuelga en su cuarto. Desgraciadamente, este ritual iba enfocado al daño de una persona, y al momento en que él lleva este elemento que ya había sido procesado por un ritual negro a su casa, empieza a haber manifestaciones, empiezan a escuchar ruidos, empiezan a caer cosas, les empezó a ir muy mal económicamente, tuvieron pleitos, hubo separación, hubo una serie de situaciones que envolvieron esa cuestión un par de meses. Ok. Se encontró en un altar, él lo encontró en un altar con veladoras. Había cosas quemadas. Como comenta el profesor, estaba en un panteón, estaba en el lecho de ahí de un vado, de una especie de río. El muchacho iba con sus amigos y pues estaban recorriendo por ahí el panteón porque pues eran fechas festivas y pues estaban ahí jugando.
Y lo recogió, se le hizo fácil llevarse el cuadro. Sus compañeros, sus amigos le comentaron que no, pero pues él dijo, no, está padre, está bonito, mira cómo cambia, está interesante, y se lo llevó a la casa. Pues sin duda alguna, todo da la evidencia de que el cuadro fue utilizado para algún ritual de brujería. ¿Se podría decir que es magia negra, profe? ¿O qué tipo de Sí, brujería podemos decir? definitivamente esto es magia negra. Cuando se hace un trabajo de ese tipo y un objeto lo adquiere o lo absorbe, es magia negra, es un daño hacia una tercera persona. Es correcto. Entonces, para terminar la crónica de la investigación, pues se retira el objeto de la casa, obviamente, se hace una limpia, una purificación. El objeto pasa a ser parte de los objetos que se recuperan o que se extraen por parte del equipo de contacto místico. Ahí les vamos a poner unas fotitos ahí del objeto ya purificado y limpio. Digo, aparentemente se limpian los objetos, pero igual, pues se tienen que hacer una especie de ritual, ¿no, profe? Para poderlos almacenar. Sí, se hace un bloqueo para que la energía no continúe fluyendo. Obviamente la persona que hizo el daño, pues va a recibir de regreso esa energía negativa. Pero nosotros en el centro de investigaciones tenemos ya un lugar apartado para poder tener todo este tipo de elementos que recogemos y hacerse un bloqueo para que no continúen dañando ni haciendo una energía negativa hacia nadie. Perfecto. Bueno, les vamos a poner por ahí unas imágenes de la evidencia de la energía que se vio emanando de este cuadro. Les vamos a poner también evidencia de los cuadros, ahorita las van a poder ver. Para todos los que nos están escuchando en Spotify, si les interesa ver la evidencia, acompáñenos en YouTube para que puedan ver el video ahí. Y bueno, para terminar con esta investigación, si ustedes saben de algún caso similar, de personas que tengan este tipo de situaciones, pueden comunicarse con el profesor Javier Ochoa. Profe, ¿puede pasar su número, sus redes sociales para que la gente lo pueda contactar? Así es, el número es 8110 59 84 20, en horario obviamente pues de oficina. El correo electrónico a donde ustedes pueden llamar o digo, escribir y mandar sus peticiones es javierochoa@contactomístico.com.mx. Ahí en la página oficial contactomístico.com.mx también hay un apartado donde ustedes pueden exponer su caso, comentarnos de alguna situación que estén viviendo e incluso si ustedes gustan por este medio podemos contestar su pregunta o su duda por medio de una lectura de cartas o alguna cuestión así. Nada más mándenos su fecha de nacimiento, su edad y cuál es el problema que ustedes desean resolver o tienen duda. Así es. Tenemos por ahí preparado un podcast especial donde vamos a tratar todos estos temas o problemas que nos mande la gente. Recuerde que no tiene que mandar su nombre, puede ser totalmente anónimo. Nada más su edad. ¿Y qué más, profe, por favor? La fecha de nacimiento Fecha de básicamente nacimiento. y el Así es. problema o la problemática. Puede poner un seudónimo, Anita, o algún número, alguna cosa, nada más para que usted sepa que estamos hablando de su caso. Exactamente, para que lo pueda referenciar en el momento de que lo comentemos, porque obviamente tenemos que referenciar el caso, ¿eh? Así es. Pero sí, y recuerde muy bien, digo, para cerrar ahora sí totalmente esta investigación, hay que tener mucho cuidado con los objetos que recogemos, porque los objetos pueden conservar energía negativa, pueden conservar, bueno, tanto energía negativa como positiva, porque hay veces que a veces nos hacen un obsequio de buena fe y pues hasta nos da suerte o nos da buena fortuna ese objeto, ¿verdad? También Sí. puede Sí, suceder, sí, ¿verdad, profe? sí. Igual que la energía negativa, la energía positiva pasa a ser parte de lo que fluye en uno. Un trébol de 4 hojas, un amuleto, una pluma simplemente, o cualquier otro objeto que sea dado de buena fe con la intención de ayudar, trae ayuda y reciprocidad hacia la persona que lo da. Así es. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que acercamos a nuestra casa, a nuestro círculo familiar. Se viene una leyenda, profe. Vamos a poner por ahí la leyenda de la Casa de los Tubos, una mítica leyenda también de Monterrey para todos los Excelente. regios. Excelente. Ok, vamos a ver la leyenda. Quédense con nosotros para platicar al respecto. En Monterrey, Nuevo León, existe una propiedad donde se creó una leyenda de tragedia y muerte.
La leyenda de la Casa de los Tubos. En la década de los 70 se inició su construcción. Se dice que un médico muy afamado de aquellos años tenía una hija que por una enfermedad incurable quedó postrada en una silla de ruedas. Su movilidad quedó muy limitada, así que su padre mandó construir una casa en la que le fuera más sencillo desplazarse. El diseño fue en forma de cilindros, formando las habitaciones conectadas por rampas desde la planta baja hasta el tercer piso de la propiedad. Tenía estacionamiento y se edificó en la parte alta de una ladera en la colonia Country. Era visible desde una gran parte de la zona sur de la ciudad. Su construcción fue avanzando con el paso de los meses hasta que un día el doctor decidió llevar a su hija para que viera el avance. La tragedia se hizo presente. Al parecer los frenos de la silla de ruedas no soportaron la inclinación de la rampa. La silla de ruedas se deslizó desde el tercer piso, cayendo por una ventana que estaba apenas en construcción. La pequeña no sobrevivió. Esto afectó grandemente a su padre, quien no pudo superar la pérdida de su hija. La construcción se suspendió. La historia pasó de boca en boca y se transformó en leyenda. Años más tarde, se dice que un albañil se encontraba trabajando en la parte alta del tercer piso. Al parecer había planes de reanudar la obra. Hacía ciertas mediciones y revisaba las condiciones del lugar. Ya era tarde y estaba por terminar la jornada. Al levantar la vista, se le heló la sangre. Una niña de blanco en silla de ruedas frente a él, mirándolo fijamente. Fue tanto el terror que le fallaron las piernas, tropezó y cayó al vacío. No murió, afortunadamente. Cuando llegaron los primeros auxilios, articulaba solo unas frases una y otra vez. La niña. Estaba ahí la niña. Yo la vi. Me estaba mirando. La obra quedó postergada nuevamente. Desde entonces se ha generado una serie de avistamientos en su interior, y muchas personas han acudido a realizar diferentes rituales de magia y brujería, bloqueos, intentos de alejar a los espíritus de la casa. La propiedad permaneció abandonada y en deterioro por más de 40 años. En el año 2016 se empezó a reconstruir y actualmente dejó de ser una casa abandonada para convertirse en una propiedad como cualquier otra del sector. Y solo sus habitantes podrían dar testimonio de que se siga presentando algún tipo de fenómeno extraño. Y volvemos. Después de ver esta leyenda impactante, profe, pues bueno, esta leyenda es muy conocida y hay un montón de alteraciones que le hace la gente y que le meten ahí dramatizaciones y cosas. Pero realmente pues es un caso pues muy trágico, ¿no? Es realmente una tragedia. Bien, volvemos a lo mismo, es una leyenda, realmente no hay datos ni hay algo comprobable en los sucesos que se dieron en la Casa de los Tubos. Sin embargo, lo que sí puedo aseverar y reafirmar es que yo he estado ahí en la casa por 3, 4 o 5 ocasiones con diferentes medios y hemos detectado una serie de energías negativas que emanaban de la parte baja de la casa. Tratamos de investigar todo el área, encontramos rituales, encontramos signos, símbolos, etcétera, donde pues a lo mejor con buena intención algunas personas trataron de poner bloqueos angelicales alrededor del espiral de los tubos, pero también encontramos un ritual donde había animales muertos, habían quemado algo en el sótano, etcétera. Y pues estos lugares se prestan para eso porque están abandonados y siempre van a ser un parteaguas para que la gente buena y la gente mala acuda a tratar de realizar sus peticiones, sus rituales o cosas en contra de alguien, no sabemos. Porque tanto en la Casa de los Tubos como en la Casa de Aranberry, donde fue una tragedia también muy sonada, que en su momento hablaremos de ella más adelante,
la gente acudió a hacer rituales. En el año 2002, 2003, estuvimos en la Casa de los Tubos y detectamos en un inicio, estaba el acceso libre, no había restricciones, no era colonia privada, se podía acceder fácilmente y detectamos en ese momento esos rituales en el fondo, en el estacionamiento. Eh, Hubo una serie de circunstancias donde logramos grabar parafonías o psicofonías, logramos grabar alguna cuestión ahí leve en el video. Posteriormente la visitamos varias veces hasta la fecha. Actualmente esa casa ya está habitada, se reconstruyó, no sabemos quién se hizo cargo de la construcción o quién se quedó con ella, pero ya no es un atractivo para la gente, ya tiene sus habitantes, su estacionamiento está bien diseñado y pues podemos concluir que la leyenda llegó hasta hace 4 años. Así es. Sí, recordemos que, bueno, el, el problema principal, o bueno, el origen principal de esta leyenda fue porque la casa estuvo abandonada mucho tiempo. Entonces es Sí, una, desde la década de los exactamente. 70 esa construcción se detuvo. Y es una construcción que estaba en una colina donde se podía ver desde una gran parte Así del es, área toda la metropolitana. zona sur, la zona sur Exacto, toda la podía zona sur. detectarse Todo lo gracias a los. que es el country, ¿no? Así es, country, bueno, las colonias allá por las torres, todo lo que es la estanzuela, esas colonias, era fácil verla, la casa, Así es. su infraestructura fue muy conocida y es una leyenda a nivel internacional. Exactamente, para acabarla ahora sí que de adornar, pues la infraestructura o el diseño de la casa era algo muy peculiar y muy diferente de todo lo que conocemos. Entonces llamaba mucho la atención. Y pues era una, Algo que me llama mucho la atención y lo quiero resaltar es que en el sótano, en la parte de abajo donde estaba el estacionamiento, había cubículos. Había una área de aproximadamente unos 8 por 8, pero eran cubículos curiosamente muy reducidos, de 1 metro de ancho por 1,5 metros de fondo. Eso siempre me llamó la atención y yo no pude entender si era una infraestructura de un negocio. Se dice que era un doctor el dueño de la casa originalmente. Se ujú. dice que la niña se cayó por una de las rampas y salió por una de las ventanas. Pero nunca me pude explicar yo, en las veces que yo visité el lugar, por qué había esos cubículos y estaban seguidos, como no sé si te has detectado los cubículos de las oficinas pequeñitas o de los chinos son muy Ujú, dados a tener ese tipo de cubículos donde tienes la computadora, tu escritorio pequeño y nada ujú. más y enseguida está otro y otro. Pero Ok. estos eran cubículos altos, o sea, llegaba hasta el techo la división de block, no de tabla roca, era Órale. block. Y eso siempre me intrigó a mí mucho porque no entendía yo cuál era la finalidad de ese lugar. Muy extraño, ¿no? Sí, O sea, a lo efectivamente. mejor, digo, sí, a lo mejor algún arquitecto podría confirmar, podría ser para algo estructural, pero está muy extraño que sean cubículos, o sea, que literalmente esté cerrado por todos lados y estén conectados todos así, o sea, uno al lado de otro. Sí. Está muy raro, ¿no? ¿Quién sabe qué plan tendría por ahí el que diseñó la casa? Y bueno, aparentemente ahorita como ya lo remodelaron y todo, o sea, no cambiaron mucho el diseño. Aparentemente siguió igual. La base quedó igual. Ujú. Los Inclusive cimientos. el cilindro que está hacia un lado se puede apreciar con unos ventanales y cortinas. Ujú. No lo modificaron. No, no, no. Modificaron un poco los otros cilindros, pero yo siento que remodelaron o reestructuraron la casa para que pudiera ser habitada, porque Sí. estaba en obra negra y estaba muy deteriorada las varillas, los arpeos y lo que hicieron se cayó, etcétera, etcétera. Aparte Pero las rampas, o sea, literalmente lo van a ver en el video de la evidencia, o sea, es una espiral alrededor del cilindro así que es. realmente pues está un espacio súper desperdiciado, ¿no? O sea, Sí, no efectivamente. tiene sentido esa rampa ahí alrededor. A lo mejor en su momento, digo, si hablamos que era para la niña que estaba en silla de ruedas, pues tiene algo de sentido, porque para que se pueda trasladar de un lado a otro. Pero realmente ese cilindro gigante que está en el centro con el espiral, o sea, no era habitable, era nada más un pasillo redondo para que pudiera subir y bajar. Así es. Entonces el diseño está muy eh, complicado de entender la finalidad real.
Por eso se habla de la leyenda, ¿no? Por eso la leyenda tiene sentido, porque dices, pues ¿quién va a hacer una casa así o para qué? Ahora, otro detalle que la gente no conoce, había un cubo para un ascensor. Ok, También ese ascensor subía desde la planta baja hasta el tercer piso ok. y conectaba con todas las rampas. Eso, bueno, nosotros que hemos estado ahí ya lo sabemos, pero la gente común no conoce más que las rampas y la entrada. Y de hecho la entrada era cilíndrica también, la entrada a la área principal de la casa. Hay muchos detalles que dice uno, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Bueno, así se diseñó y así se construyó. Exactamente, sí, son misterios que no vamos a poder nunca confirmar, pero sí podemos especular. Especulaciones hay un montón y realmente, si ustedes buscan la leyenda de los tubos en internet, se van a encontrar con leyendas que parten de la misma base, pero tienen un montón de derivadas y de alteraciones y de ficción y de cosas que hacen que sea más intrigante. Pero realmente la leyenda original es la tragedia que pasó con la niña en la silla de ruedas y luego la aparición que hubo después cuando fue una persona a hacer unas medidas, a construir por ahí más adelante y tan tan se acabó. O sea, eso fue lo que sucedió en la casa de los tubos y pues obviamente la intriga es el diseño de la casa, que estuvo abandonado un montón de años, que mucha gente sí entró ahí para hacer rituales y cosas porque pues era una casa abandonada a final de cuentas, ¿verdad? Tipo como el, la casa de Aranberry también. De hecho, hasta la acercaron la casa de Aranberry por lo mismo, porque la gente entraba a hacer situaciones de magia y cosas, ¿verdad? Así es, yo les platicaré más adelante. Yo fui de las primeras personas que pasamos una noche dentro de la casa de Aranberry, allá por el año 2001. Ojo, Así es pero que, fue haciendo investigación, ¿verdad, profe? claro, claro, Así haciendo es, investigación y llevamos a un grupo de gente también para que comprobaran la energía de la casa. De hecho, exactamente. cuando la primera vez que su servidor entró a la casa, había todavía muebles dentro de Ok. la casa. Había una mesa, había un, ¿cómo se le llama? Un secreter, había sillas, había varias cosas que estaban todavía resguardadas ahí en ese lugar. La gente se las fue llevando, fue desbaratando poco a poco desde que bueno, vamos a llamar un personaje Ujú. de Televisa en ese entonces, y llegó y hizo un show ahí dentro de la casa y la gente empezó a acudir y realmente desbarataron todo lo que era la casa de Aranberry y se empezaron a llevar hasta pedazos de la pared y a escarbar para buscar el dinero que se dice Que decían que había que ahí, se había etcétera. perdido. Sí, Eh, exactamente, ese es el problema cuando se hace popular sí. una situación de este tipo, ¿no? O sea, hay gente que sí lo toma en serio, hay gente que sí cree la situación paranormal y todo, y hay gente que pues obviamente pues nada más anda ahí aprovechándose o haciendo cosas que no. Por eso, luego también hay situaciones paranormales por ese tipo de situaciones. Es el caso de la investigación que acabamos de platicar al principio, ¿no? Fue una situación donde el muchacho pues lo tomó a juego y dijo no pasa nada, se llevó el objeto y el objeto venía con una carga, un problema ahí negativo, ¿verdad? Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Digo, en una casa como la casa de Aramberri o en una situación como la casa de los tubos, realmente no tenemos evidencia de que no haya nada paranormal. Entonces, si tú tomas algo de ahí y te lo llevas, pues cuidado, ¿verdad? Puede ser que te lleves algo ahí para tu casa que no sea tan agradable. Definitivamente hay que tener mucha precaución con lo que no le toca a uno. Así es. Perfecto. Bueno, pues esta fue la leyenda de la Casa de los Tubos. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a cerrar con ahora sí el caso importante, el caso con el que estamos promocionando este podcast, este tercer podcast. Es un caso de posesión. Un caso de posesión, un caso de un exorcismo. Este caso de investigación es muy impactante porque desde que llega el equipo de contacto místico a la casa, podemos ver que hay un rechazo por parte de la entidad. Eh, estamos hablando de que es con una persona, con una niña, ¿verdad? Es complicado este caso por lo mismo, porque pues es una persona menor y en estos casos es muy complicado cuando hay una posesión o cuando hay un exorcismo, porque realmente no sabes cómo van a reaccionar y qué va a suceder. Vamos a escuchar un poquito una explicación de lo que es un exorcismo y cómo manejarlo y regresamos para platicar del tema.
Hola, ¿qué tal amigos de este podcast? Vamos a platicar de un exorcismo. Realmente los exorcismos como tales no tienen ese significado. Los exorcismos son una creación, entre comillas, de una religión. La religión católica le llama exorcismos a la expulsión de demonios que tratan de posesionarse de algunas personas. Desgraciadamente, como siempre lo hemos comentado, el cine, la difusión y la cuestión de vender este tipo de cosas les ha dado una connotación muy elevada, muy exagerada. Realmente yo no podría catalogar como un exorcismo a una liberación de una persona. Cabe mencionar que también ese término está dentro de la religión católica. Sin embargo, es verdad que en ocasiones se enfrenta uno a cierto tipo de situaciones en las personas que prevalece un dominio de una entidad o una situación en la que se absorbe algo y esto trata de manifestarse y posesionarse, que por eso se le llama posesión, del cuerpo de una persona. Existen una infinidad de situaciones en las que podríamos confundir este tipo de cuestiones con problemas psicológicos, con problemas de doble personalidad, como lo marca la psiquiatría, una exponencial de una persona que puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser varias personas a la vez y cambiar constantemente. Esto es algo ya científico, algo comprobado por la psiquiatría, no la psicología. En las manifestaciones que denotan una posesión son un poquito ambiguas, no siempre sucede lo mismo, no siempre es este término el que se puede usar, pero pasa que, por ejemplo, una persona que tiene una posesión puede manifestar una doble personalidad, puede cambiar su voz, puede increparse un olor extraño en algún lugar, puede tumbar objetos o moverlos. Hasta ahí podríamos afirmar con estos términos que la persona está o ha caído en una posesión. Antiguamente se hablaba de los idiomas, de que una persona que estaba poseída por un demonio podía hablar hebreo, podía hablar un idioma antiguo o una lengua muerta. Sin embargo, esto es realmente una connotación entre comillas, porque la Iglesia Católica en sus inicios pues tenía este tipo de lenguaje entre ellos. No se hablaba el idioma de la religión, simple y sencillamente los judíos así lo marcaban. Ese es uno de los términos a los que yo quisiera llegar para que ustedes entiendan qué es lo que sucede con una persona que puede caer en una posesión y por qué la iglesia dice que solamente un exorcista o un sacerdote capacitado puede liberar a la persona. En mi punto de vista muy personal, y esto quiero aclararlo concretamente, cuando una persona cae en una situación emocional o en una crisis que confunde a las personas o que confunde a una situación de vida, puede llegar a desarrollar situaciones en las que su personalidad queda oprimida o opacada por otra que surge de su interior. Esto la psicología lo marca o la psiquiatría lo marca como una doble personalidad o un desdoblamiento de personalidad. Sin embargo, cuando la persona queda confundida por determinadas religiones o por determinadas cuestiones personales, también puede darse este tipo de situaciones. En los niños es muy común que se orinen en la cama, que lloren en la noche y se despierten asustados porque algo se les está acercando o viene un animal o etcétera. Este tipo de cuestiones vienen por una disfunción emocional que adquieren de el ver a los padres peleando constantemente, de las discusiones, de que no se sienten queridos, de que de repente los quieren y luego no los quieren o los maltratan, y eso confunde mucho a los niños y presentan este tipo de situaciones entre los 3 y los 10 años aproximadamente. En una persona que podríamos catalogar de una posesión puede darse también la situación en la que esta persona esté sometida a diferentes religiones en la familia, a diferentes creencias ocultos. Por ejemplo, alguien cree en la Santa Muerte y alguien cree en la Virgen de Guadalupe y alguien cree en San Judas y alguien es cristiano. Ahí todo el mundo va a intentar transmitirle sus conocimientos, pero esto realmente lo que va a hacer es confundir a la persona y puede inclinarse por una situación emocional muy difícil. Otra de las situaciones que se presentan también es cuando una persona se atreve a jugar a la Ouija o se atreve a tratar de tener un contacto espiritual con entidades que no son de este mundo. Esto puede provocar también un contacto en el que la persona puede asimilar lo que se le llama un espíritu o un demonio. Realmente no puede una entidad
etérea, hablamos de demonios, hacerse cargo o poseer lo que ya tiene algo dentro. Hablemos del alma. Un alma no puede ser poseída, no puede sacar el alma de la persona para quedarse un demonio dentro, pero sí puede dar unas manifestaciones temporales de algo que pues se le conoce como una posesión. El caso que tenemos a continuación es o nos habla de esto. Yo quise ahondar un poquito en la explicación de este fenómeno porque es interesante que en la ciencia no reconozcan que una persona puede tener un demonio o puede estar poseída. Simple y sencillamente lo dan o lo connotan como un desorden emocional o de personalidad. Sin embargo, hay unos ejemplos muy claros de posesión. Por ejemplo, con los seguidores del Niño Fidencio, las cajitas. Las cajitas bajan espíritus y estos espíritus entran en ellos para sanación o para curación. Y muchas personas les tienen mucha fe. Sin embargo, esto es un fenómeno controlado por ellos. No es algo que, por ejemplo, el espíritu se posesiona de alguien, el de Pancho Villa, por ejemplo, para curar a alguien y permanezca el espíritu ahí. Esto es controlado por ellos mismos y ellos pueden sacar esa posesión, entre comillas, o esa sensación de que tienen algo dentro y proyectar esa energía. Este es un fenómeno muy, muy especial, digno de analizarse. Pero este fenómeno es común, no es algo aislado, no es algo que solamente en los que siguen un culto se dé. En las personas comunes también esta situación se puede presentar. Sin embargo, es algo que la gente normalmente no puede controlar y por eso es necesario una atención espiritual especializada. Hay muchos casos en los que se han dado posesiones o se han dado entidades que tratan de hacerse cargo del cuerpo de una persona o del espíritu, o sacar el espíritu de la cajita, como le llaman ellos, o del envase y entrar. En este caso que les vamos a presentar, se trata de una posesión, entre comillas, de una entidad que ataca a una jovencita, a una niña, y la ataca porque su creencia estaba muy confundida. No sabía si creer en la Santa Muerte como su mamá, o creer en San Judas como su papá, o creer en la Virgen como su tía, etcétera, etcétera. Y ella empieza a tener visiones y posesiones muy leves al principio, y es cuando nos mandan llamar para atender el caso. Acudimos a verificar la casa y ver que no hubiera alguna entidad o que no hubiera alguna cosa que estuviera adherida al lugar. Tenían ellos una cruz de un cementerio que mandaron a hacer para un familiar que había fallecido, pero esa cruz tenía a un lado de la cama aproximadamente un año y no habían ido a ponerla o a colocarla en la tumba a donde era destinada. Estaba con el nombre de la persona, estaba con la fecha de fallecimiento, ya terminada una cruz de metal, pero la tenían en la recámara. Ni siquiera en el patio o en algún lugar donde no estuviera en acceso. Había una confusión por ahí de creencias y de situaciones de este tipo en la familia. Y otra cosa que también nos llamó mucho la atención es que ¿cómo podría yo mencionar? La rigidez con la que los padres trataban a la niña o a la jovencita era demasiado estricta, pero en el aspecto no emocional, sino eran un poco agresivos con ella. No la golpeaban ni mucho menos, pero le hablaban muy fuertemente, le hablaban firme y luego le soltaban la rienda, no le hacían caso. La cuestión es que la niña nos corre del lugar cuando empezamos a revisar la casa, a poner los aparatos y todo lo demás. Como está por ahí en el promocional, ella nos dice que el niño, porque así lo maneja ella, le dijo que nos fuéramos, que no quería que estuviéramos ahí. Cuando nos damos cuenta de que ella estaba ya en una especie de trance consciente, inmediatamente decidí
juntar a mis muchachos, a mi equipo, y prepararnos para hacerle una limpia o un despojo, como podríamos decirle, no un exorcismo, porque está mal dicho que fue un exorcismo, no fue el ritual como un exorcismo. Pero empecé a hacer oración, que es lo más poderoso que hay para ahuyentar este tipo de cuestiones, y al hacer la oración, ella inmediatamente empezó a denotar esa presencia en su cuerpo, en dolor, asco, desesperación. Y aquí la conexión con la que yo ligué la situación es que cuando ella cae en este trance, en el cuarto contiguo o en la sala, nosotros estábamos en una recámara, y en la sala la mamá también empezó a caer en una situación muy similar. Entonces ahí comprendimos que la influencia era directamente pues de la mamá. Algo habían platicado, algo tenían en común que a las dos les afectó directamente. A lo mejor hicieron algún ritual con la Santa Muerte, porque ella era creyente de la, o es, hasta la fecha tengo entendido, creyente de la Santa Muerte. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se nos posesionan las dos. Desgraciadamente yo no pude atender a la mamá, yo estaba enfocado en la niña porque era lo que me interesaba, liberarla para que no sucediera de nuevo esta situación por la que nos habían contactado. Y sucede de la siguiente manera: hicimos la liberación, terminamos, y luego fui con la mamá, y ya un poco más tranquila porque vio que la niña estaba mejor. Ella también rápidamente fue sacada del trance, y pudimos concluir esta situación con que la presencia ya no regresó. Fuimos unos días después a visitarla nuevamente, a ver cómo estaba la cuestión, y pues ella nos manifestó que ya se había retirado totalmente todo eso de la casa y cambiaron ciertas actitudes y ciertas cuestiones en la vida de ellos. Vamos a ver lo que logramos obtener, el material que logramos grabar, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Sentí algo aquí y luego sentí que era el niño y me dijeron que se vayan de aquí. Ahorita que mi hermana está hablando y ya me siento toda débil de la pierna. Sí, es porque como lo vamos a escuchar de que tiene miedo. Sí, ya la última tarde estábamos viendo la relación, estábamos jugando y aún viene de la cocina y ya se pone encima de mi hermano en la casa. Porque nosotros jugamos una clase para el tiempo, pero sí que ahorita que estaban El Señor se ocupa de tus presencias para que tu demonio no puedas atormentar a el Señor. Huye de lo que te verás amarrado con las ganas de mirar el ángel mío con los ojos, hacer toda clase de hechicerías, gloria para el Espíritu Santo. Amén. Requimetanandana iluminad mis perpetuos ateis. Requimetanandana iluminad mis perpetuos ateis. Oh divino justo con Señor rendido postrada que tus pies de perdón Señor que sigue justo que se Señor protector universal. Líbrala de todo mal que sus telos occidentales en el camino les sale y quítale alguna presencia de todos los que integran. Estoy bien. Señor enemigo de la sangre, no se les pide dar que le haya tuvido. No, está bien, conmigo no. Señor enemigo de la sangre, Aquí se les estoy. pide. Señor enemigo de la sangre, sus venas quieren ir a ser piedad. Que le haya tuvido con toda su ciencia habitación, que la restauración, que la restauración, a la voz de Dios, que me está dando la gloria, Padre y el Espíritu Santo, amén. Requiere meterando a nadie dominar los zapatos de Satei. Requiere meterando a nadie dominar los zapatos de Satei. Todo está bien. Quiere dar, que le haya tuvido con toda su ciencia. Hola. Señor enemigo de la sangre, sus venas quieren, se las quiere dar, pero ella tiene que
van a ir donde sí, te espero ahí, te espero en el infierno. Vas a salir de ella, te voy a sacar y te voy a expulsar. Sí, yo soy más poderoso que tú. En el nombre de Dios, Espíritu Santo, yo te saco de ella. En el nombre de Dios, no puede más. Ya estás bien, estás liberada, la poder de Dios es muy grande. Tranquilízate, ya estás bien. Dios ha expulsado eso de ti ahora. Bueno, profe, ya vimos el video ahorita, muy interesante, por cierto. Y bueno, para cerrar este tema de investigación, digo, toda la gente vio el suceso, vio cómo pasó la situación. Es impresionante ver cómo una persona puede actuar de esa manera. Y bueno, lo que podemos explicar ahorita y como vimos todo el preámbulo de la preparación, de cómo nos comenta lo que es un exorcismo y todo, podemos eh, concluir que esta persona tenía un problema de confusión. O sea, sus papás, como hablamos, uno creía en una cosa, el otro papá creía en otra cosa, la mamá creía en otra cosa, entonces ella generó conflictos en su cabeza, su psique se dañó y se hizo susceptible a que una entidad por ahí hiciera estragos dentro de ella, ¿no? Así es, cuando no tienes una fe reforzada, tu tercer ojo, tu psique mental o como gustes llamarle, se abre. Y eso permite que cualquier cosa que esté vagando o divagando alrededor de la persona ingrese. Es como cuando abres un portal con la ouija. Es lo mismo, pero Es como, aquí es mentalmente. digamos que no estás preparado para recibir eso, ¿no? Exactamente. Es como cuando hablamos de las cajitas, por ejemplo. Sí, Ellos están preparados para recibir a la entidad y comunicar y hacer que esa entidad se comunique a través de ellos. así Pero es. si tú eres una persona común y corriente que no estás preparado y abres eso, pues la entidad hace lo que quiere, ¿no? Por eso Y no hay que jugar, no hay que jugar con las cosas que uno no conoce. exacto. Aparentemente dice uno, no, no pasa nada, no, sí pasa. Y a lo mejor no te afecta físicamente siempre, pero te va a dar pie a que esa energía entre y luego te trae consecuencias en tu día, en tus cosas, en tu futuro, en tu suerte, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. No se puede jugar con lo que uno no conoce o no sabe manejar. En este caso, bueno, pues fue una confusión de emociones, de situaciones en las que a lo mejor se hizo algún ritual a la Santa Muerte y la mamá la obligó a que lo participara y eso le atrajo ese portal abierto. El papá no creo porque él estaba muy religioso, estaba muy dedicado a San Judas y a las cuestiones personales, pero cabe mencionar que eso sucede también no necesariamente con cuestiones religiosas, también con cuestiones emocionales. Por eso es muy importante tener bien definido qué somos, qué creemos y a dónde vamos, y no estar pensando en que a ver qué pasa y a ver cómo me va y a lo mejor me va bien o no. Tenemos que definirnos en la vida y tener la conciencia de que nosotros mismos tenemos el don para protegernos y no esperar que otra persona venga y nos saque del atolladero que tenemos. Nuestra mente nos permite salir adelante, pero si hay muchas dudas, si no estás centrado en una cuestión, te puedes, se puede adherir cualquier cosa del exterior. Es correcto. Sí, sí, sí. Y tenemos que o sea, tener mucho sentido común para este tipo de situaciones. Porque a veces el hecho de tener un, 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 pues un conjunto de creencias y querer aplicarlas siempre, pues a veces complica más la situación. Sí, ahorita, por ejemplo, comentaba que no necesariamente tiene que ser algo religioso o algo negativo o algo así, simplemente emocional. Pues sí, ahorita, de hecho, lo vemos ahorita en las generaciones
Digo, en todas las generaciones, vaya, no porque sean nuevas generaciones quiere decir que sean más susceptibles, pero ahorita ya es más transparente, ahorita ya se habla mucho de la depresión, se habla mucho de la ansiedad, se habla mucho de todos esos trastornos que provocan inestabilidad en los pensamientos de las personas y que pueden llegar hasta provocar una especie de ataque o una especie de pues sí, literalmente Hablaba yo científicamente de la doble personalidad o de la personalidad múltiple de la ajá, personalidad múltiple en algunas personas, porque eso sucede y es más común ahora porque la gente está estresada, porque la gente no tiene conciencia de lo que está buscando o a dónde quiere llegar, se deprimen, caen en un estado en el que no les importa nada más que uh, salir de esa depresión o buscar un método fácil y casi siempre caemos en el suicidio o caemos en posesiones o caemos en situaciones en las que la depresión quita todas las perspectivas de vida que pueda tener una persona. Desgraciadamente, bueno, pues hoy en día las generaciones nuevas tienen menos comunicación con los padres, tienen menos apoyo emocional, tienen menos valores, etcétera. Y eso va haciendo que el joven o el niño vaya creando actitudes diferentes a las que debería de tener como persona. Y eso lo perjudica a la larga porque crea inseguridades, crea situaciones en las que no tiene una perspectiva de vida, no tiene metas, está al día. Eso desgraciadamente ha ido afectando mucho a las nuevas generaciones. así es. Sí, recuerden que, o sea, realmente hay una cantidad enorme de personas que pues, se consideran agnósticos, ateos, que no les llama la atención la religión o creen que la religión es un negocio y todo. Hay que saber distinguir entre religión y iglesia, ¿verdad? Son cosas diferentes. Y también hay que saber entender que a veces es necesario, pues, o sea, no es algo que tengas tú que creer forzosamente, pero muchas personas lo ven como un apoyo, vaya. Entonces hay que respetar, eso es lo principal, ¿no? El Así respeto para es. todos. Y Bien, quiero hacer un comentario. En el próximo podcast tenemos como invitado a un compañero, Reynold Guajardo, investigador de lo paranormal. Vamos a tratar de exprimirle todos sus conocimientos y todo lo que él ha experimentado pues a lo largo del tiempo que lleva ya trabajando en esto. A mí me gustaría que la gente esté al pendiente en el próximo podcast porque va a ser muy interesante el platicar con él, el que nos dé sus experiencias también en este tipo de casos como el que estamos exponiendo hoy. así es, ya platicamos con Reynolds y nos va a traer evidencia, nos va a traer por ahí material de sus investigaciones, así que no se lo pierda, va a estar muy interesante. Vamos a ver material por ahí directamente en el podcast. Nos va a acompañar, le vamos a dar un bloque completo y vamos a platicar con él, a ver si lo convencemos de que después por ahí haga una colaboración nuevamente. No se lo pierda, va a estar muy entretenido. Vamos a revisar también unos casos muy interesantes. Tenemos por ahí preparados un caso de placeamiento, pues muy fuerte, ¿no? Donde hay muchas personas involucradas. Y pues bueno, no se lo pierda. Por ahí les vamos a dejar un promo. Quédense con nosotros. Esto es Contacto Místico, el podcast. Recuerde que solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Hasta la próxima.